Capítulo 20. Las lesiones son parte del juego. Peldaño 16. Usa tu fuerza mental para enfrentarte a las lesiones. ¿Qué relación hay entre las lesiones y los aspectos mentales del juego? Si te estás preguntando por qué dedicamos un capítulo entero a hablar de las lesiones en un libro que trata la psicología del fútbol, entonces tenemos un problema. En este capítulo intentaremos enseñarte a ver las lesiones de una manera distinta y a tratarlas. Los objetivos del capítulo son entender que hay relación entre nuestro estado mental y las posibilidades de lesionarse. Entender que una lesión siempre daña nuestra mente, aunque la lesión sea en una pierna. Toda lesión en el cuerpo es también una lesión en la cabeza. Entender que el proceso de recuperación de una lesión es importante tratar la lesión de tu mente también. Entender que el trabajo mental puede acelerar la recuperación física y mental. Entender que el dolor también es parte del juego. Todos conocemos casos de jugadores que vieron su carrera truncada por una lesión. No es que no se recuperasen de la lesión, muy al contrario, su cuerpo se recuperó a la perfección, pero cuando volvieron a jugar no fueron capaces de recuperar la habilidad que habían tenido antes de la lesión. Este hecho es un buen ejemplo de hasta qué grado una lesión es siempre más una lesión corporal. Otro ejemplo que demuestra este hecho lo tenemos en el caso de aquellos jugadores que tienen tendencia a caer lesionados. Casi en todos los equipos hay al menos un jugador que se lesiona con más frecuencia que los otros jugadores que juegan en una misma posición en su equipo o en otros equipos. Normalmente no suele ser un jugador muy agresivo y a simple vista no parece haber explicación a por qué se lesiona más que los otros. A veces lo explicamos diciendo que es su mala suerte o con alguna superstición. Sin embargo, si comprobamos el estado mental de esos jugadores, descubriremos que muchas veces la lesión se debe a factores mentales. Un ejemplo extra lo tenemos en la diferencia en el tiempo de recuperación que necesitan distintos jugadores con la misma lesión. Se supone que una fractura en una pierna es la misma en jugadores distintos. Y desde el punto de vista físico, no debería haber diferencias significativas en el tiempo que los deportistas con la misma fractura necesitan para recuperarse. En realidad, hay atletas que asombran a los especialistas y se recuperan mucho antes de lo esperado, teniendo en cuenta el tipo de lesión y su gravedad. Casos así también demuestran el hecho de que probablemente sea el trabajo mental del atleta el factor que lo llevó a recuperarse mucho antes. Factores mentales en las lesiones. Las lesiones en el fútbol pueden dividirse en dos clases: lesiones producidas por el contacto con otro jugador y lesiones autoinfligidas, estiramiento o desgarro de un músculo, lesiones de la rodilla, producto de malos movimientos, lesiones causadas por un exceso de presión, sobreentrenamiento, etc. Podemos ver que cada uno de los dos tipos de lesiones tienen también factores mentales específicos. Esto es más fácil de entender en las lesiones autoinfligidas, pero las lesiones fruto del contacto con otro jugador también están influidas por factores mentales. Por supuesto, siempre habrá lesiones que no se puedan evitar y que no tengan relación con nuestra mente. Sin embargo, más adelante veremos que los factores mentales sí influyen en la recuperación. Cuando intentas quitarle el balón a un jugador rival, o cuando un rival intenta quitarte el balón a ti y se produce contacto entre ambos, uno de los dos puede resultar lesionado. Como ya hemos dicho, a veces esto no puede evitarse, pero en algunos casos podemos señalar como culpables a factores como el estrés, la falta de concentración, un exceso de motivación, la frustración y la ira. De hecho, estos factores pueden llevar a una lesión jugadores que juegan con una agresividad exagerada porque quieren demostrar su valía, o un jugador que acaba de perder el balón y tratar de recuperarlo a cualquier precio, o un jugador con exceso de motivación que trata de hacer una jugada que él no puede hacer. En todos esos casos, el resultado puede ser una innecesaria lesión. Pongamos, por ejemplo, el lanzarse al suelo a por el balón que tiene un jugador rival, en un intento por robárselo.
A veces esto acaba lesionando al rival en el pie y también puede acabar en lesión para el propio jugador que trata de robar el balón. Hacer una entrada lanzándose al suelo y robar el balón sin hacer falta requiere un alto grado de concentración y coordinación. Un jugador estresado con la concentración dañada tiene escasas posibilidades de hacer una entrada limpia. Ese jugador tiene más posibilidades de hacer falta y a veces de producir una lesión innecesaria. Del mismo modo, un jugador frustrado o enfadado consigo mismo, con el entrenador o con el rival, hace una entrada tirándose al suelo, no solo con su cuerpo, sino también con toda su ira. Y de nuevo, las posibilidades de hacerse con el balón en una situación así son muy escasas y el resultado puede ser una lesión. La falta de concentración y el control emocional son los principales factores mentales que nos impiden demostrar nuestra habilidad y que también nos pueden llevar a una lesión. En el segundo tipo de las lesiones, las autoinfligidas, el peso de los factores mentales es aún mayor. Las investigaciones demuestran que hay una relación entre el nivel de estrés del jugador y sus posibilidades de resultar lesionado. El estrés daña tu capacidad de concentración y tu coordinación, disminuye tu umbral de reacción, perjudica tu capacidad para tomar las decisiones adecuadas y tensa tus músculos. Como ya hemos visto, todos estos factores también pueden llevar a lesiones y pueden ser causa de lesiones. La motivación excesiva y la falta de control emocional también son responsables de las lesiones autoinfligidas. Un jugador con una motivación excesiva no siempre es el meticuloso que debería ser a la hora de hacer un buen calentamiento y trata de hacer cosas que su cuerpo es incapaz de hacer, acciones que acaban en autolesión. Un jugador con una excesiva motivación trata de demostrarle al entrenador que puede ser más agresivo y aún una vez más, demasiada agresividad puede acabar en un mal movimiento y en lesión. En una ocasión trabajamos con un jugador al que el entrenador no ponía a jugar porque no defendía. Cuando por fin se le presentó su oportunidad, quiso demostrarle al entrenador que sabía defender. Cuando llevaba varios minutos jugando, intentó lanzarse al suelo a por el balón con agresividad y determinación, y el resultado fue que se autolesionó. La falta de control emocional es también un factor que lleva a la autolesión. Sentimos cómo la ira y la frustración que se incorporan a nuestras acciones en el campo pueden llevarnos a una lesión. Conclusión, un jugador que tiene presión es un jugador que tiende a lesionarse. Si la presión aumenta, también aumenta la posibilidad de lesión. Otro caso que se da en el fútbol con bastante frecuencia es la lesión de rodilla, que se hace uno solo. Tal desgracia ocurre cuando un jugador trata de cambiar la dirección de su movimiento, pero debido a su falta de concentración lo hace con la bota clavada en el césped. Eso produce una lesión de rodilla. En conclusión, los factores mentales, tales como la falta de concentración, el estrés, la motivación excesiva, pueden ser causa de lesiones. En los anteriores capítulos del libro vimos que esos mismos factores mentales podían impedirte demostrar tu habilidad máxima, y esa era suficiente razón para trabajarlos y entrenarlos. Ahora tienes otra buena razón para trabajarlos: evitar lesiones innecesarias. ¿Qué puede hacerse? Si trabajas con meticulosidad en regular el estrés y la motivación, el autocontrol y la concentración, te convertirás en un mejor jugador y en un jugador que no se lesiona innecesariamente. Una lesión corporal siempre es también una lesión mental. Cuando un jugador se lesiona, el resultado no es solo una lesión física. Toda lesión física lleva consigo una lesión mental. La repentina transición de ser un jugador activo a ser un jugador con dolor en el banquillo o en casa también produce una lesión en la mente del jugador. La intensidad y la capacidad de superar esto varía de jugador a jugador, pero es algo que todos los deportistas lesionados tienen en común. Si logramos entender que toda lesión física es también una lesión mental, llegaremos a la conclusión de que además del tratamiento de la lesión física, debemos tratar también la lesión mental, si queremos recuperarnos bien y volver a ser el mismo jugador de antes.
En este capítulo describiremos el precio mental de una lesión. Ser consciente de las lesiones mentales es el principio de la solución del problema. Una solución más completa sería aprender a pedir ayuda profesional cuando fuese necesario. De igual manera que tú y tus compañeros de equipo no tenéis ningún problema en acudir a un especialista por una lesión física, también deberíais acudir a un psicólogo del deporte cuando fuese necesario. Es verdad que hay jugadores capaces de tratar con éxito ellos mismos el aspecto mental de su lesión, pero son excepciones. No decidas de inmediato que eres uno de ellos. Aunque deseamos que nunca te lesiones, si ya estás lesionado, merece la pena que compruebes bien contigo mismo cómo te estás enfrentando a la lesión y que decidas si no es hora de incluir en el tratamiento una visita al psicólogo del deporte. La reacción del jugador a una lesión. Cuando comprobamos las reacciones de los jugadores a una lesión, descubrimos muchas cosas en común. La primera reacción, justo después de lesionarse, es la negación. El jugador no puede creer que esto le haya pasado a él. Tiende a suavizar el significado de la lesión y su gravedad. La segunda reacción es enfadarse. Ahora el jugador ya se ha dado cuenta de la realidad de su lesión y está enfadado consigo mismo y con todo lo que lo rodea. A veces esto se refleja en un estallido de ira con sus familiares y amigos más próximos. A continuación, el jugador está ocupado buscando explicaciones para la lesión. Trata de explicar por qué se lesionó sin llegar necesariamente a las verdaderas causas de la lesión. Es mucho más fácil culpar al rival o al estado del terreno de juego que admitir que tenía presión, que no estaba concentrado o que no había calentado bien. Seguidamente cae en depresión. Aquí ya es consciente de todo lo que significa la lesión. El largo periodo de inactividad que lo espera y la incertidumbre respecto a su futuro le causan la depresión. Por último, viene la etapa de admisión y aceptación. El jugador supera la depresión y está preparado para empezar a concentrarse en la rehabilitación y en la vuelta a la actividad. Como ya hemos indicado, la mayoría de los jugadores que sufren una lesión pasan por estas fases. El ritmo con que cada jugador supera estas fases y el tiempo que tarda en ello varía de unos a otros y depende de su personalidad y del apoyo que reciba. Hay jugadores que pasan las fases de en un día a 2 y luego ya pueden empezar a concentrarse en la rehabilitación. Por el contrario, están aquellos que necesitan semanas o meses para superar este proceso. Esperamos que no sufras ninguna lesión, pero si la tuvieses, es importante recordar que tus sentimientos son los normales y que lo que es realmente importante es aceptar la lesión y concentrarse en la rehabilitación. Los problemas empiezan cuando los jugadores quedan sumidos en la depresión. Esos jugadores encontrarán extremadamente difícil superar la lesión y esa es la razón por la que acudir a un psicólogo les es esencial. También es importante llegar a las causas reales de la lesión en la fase de explicar las causas, porque esto te ayudará a aprender de la lesión y a que no vuelvas a tener una lesión de ese tipo en el futuro, sin seguir culpando a todos menos a ti de la lesión. Hoy en día sabemos que asumir que uno es el responsable personal de la lesión, cuando sea así realmente, agilizará el proceso de rehabilitación y la vuelta a la actividad. Además de estas fases, las lesiones físicas también dan lugar a otras reacciones. Bajón de la autoconfianza, menos fe en uno mismo, miedo, ansiedad. Sé consciente de que estos sentimientos también son normales. Así que, ¿qué hacemos cuando nos lesionamos? Negamos, nos enfadamos, buscamos las causas, nos deprimimos, pero tratamos de aceptar la lesión lo antes posible y de entender que las lesiones son parte del deporte. De igual manera que aceptamos el éxito con todo nuestro amor, también debemos aprender a aceptar las decepciones y empezar a trabajar en la rehabilitación de nuestro cuerpo y de nuestra mente. No podemos hacer solo rehabilitación del cuerpo y esperar que así recuperarnos la habilidad que teníamos antes de la lesión. Como jugador, si estás lesionado, aprende a insistir en trabajar todos los aspectos de la lesión físico y mental.
Cuando no se hace este trabajo, tenemos un jugador que se ha recuperado plenamente de su lesión física, pero que no es capaz de recuperar su habilidad máxima. Si una lesión en el cuerpo es también siempre una lesión mental, tu terapia también debe incluir siempre una terapia mental. El trabajo mental durante una lesión. Combinando un trabajo mental adecuado con el tratamiento de la lesión física, se acorta el periodo de rehabilitación y recuperación. El objetivo de este capítulo es proporcionarte los instrumentos mentales para poder enfrentarte a una lesión física y mental, que te permitirán recuperar tu máxima habilidad en el menor tiempo posible. Saber esto también puede servir de ayuda a otros jugadores del equipo que están lesionados y que no han leído este libro. Por el bien del equipo y de ti mismo, cuéntales lo que has aprendido. Instrumentos mentales para enfrentarte a una lesión física y mental. Asumir la responsabilidad. El primer paso para enfrentarte a tu lesión es aceptar tu responsabilidad de la terapia de la lesión. Tu rehabilitación de una lesión física y mental y la recuperación de tu máxima habilidad de juego son responsabilidad tuya, única y exclusivamente. Aunque te ayude otra gente como el entrenador, el preparador físico, el médico, el fisioterapeuta, el psicólogo, etc., la responsabilidad es totalmente tuya. No traspases la responsabilidad del tratamiento a nadie, por muy buenas que sean tus intenciones. Tú eres responsable de tu lesión y deberías participar de todas las decisiones relacionadas con tu tratamiento. Exige que te informen de tu lesión. Normalmente, como seres humanos, cuando acudimos a los servicios de un médico, tendemos a empequeñecernos y a transportarle al médico toda la responsabilidad del tratamiento. Pero para un atleta profesional, su cuerpo es su vida y no puede comportarse así. La responsabilidad del tratamiento es totalmente tuya. Aunque estés lesionado y sentado en el banquillo, aún así debes seguir asumiendo la responsabilidad de tus actos. No dudes en exigir una segunda opinión acerca del proceso de tratamiento y rehabilitación. No dudes a la hora de pedir el mejor equipo diagnóstico, aunque tengas que pagártelo tú. Y no dudes en exigir que haya un psicólogo del deporte en el equipo que lleve tu tratamiento. Recuerda que la responsabilidad cae sobre ti. Una vez que hayas asumido la responsabilidad y después de que se haya decidido con tu aprobación el proceso de tratamiento y rehabilitación, tú eres el responsable de seguir el tratamiento. Por esa razón, debes seguir las instrucciones del equipo que lleva tu tratamiento. Marcar objetivos. Marcarse objetivos es importante para todo atleta, pero esa importancia aún se hace más grande cuando no estás jugando. En esa situación, marcar objetivos para tu proceso de rehabilitación y vuelta a la actividad. Marcar objetivos respecto al proceso de rehabilitación es fundamental y se recomienda hacerlo junto con el equipo que te trata, teniendo en cuenta que son tus objetivos y debes creer en que es posible alcanzarlos. Por supuesto, debes marcarte objetivos realistas. Dependiendo de la gravedad de la lesión, debes marcarte objetivos a corto plazo, una semana, 15 días, y objetivos a medio y largo plazo. Recuerda que los objetivos sagrados no existen. Los objetivos solo existen para ayudarte con el proceso de rehabilitación. Por eso es necesario que compruebes siempre cómo vas avanzando en tus objetivos y que los actualices según veas. Ser flexible. Los objetivos se marcan basándose en las experiencias profesionales que el equipo que te trata tiene de lesiones similares y en la duración media de los procesos de rehabilitación. Sin embargo, tu cuerpo no es un cuerpo medio cualquiera y es el único que tienes. Por eso, la media puede no adecuarse a tu caso. A veces tu cuerpo se recupera con más rapidez que la media y otras veces es más lento. Esa es la razón por la que es importante actualizar siempre los objetivos durante el proceso de rehabilitación. Recuerda que tú eres el único realmente que conoce tu cuerpo y eres el único al que le duele. No trates de acelerar el proceso sin que lo sepan y estén de acuerdo los miembros del equipo que te trata. Toda tu motivación debe estar enfocada a alcanzar los objetivos sin ir más allá, incluso aunque un día en concreto te sientas bien y creas que puedas hacer más.
Seguro que conoces a jugadores que volvieron a la actividad demasiado pronto y el resultado fue un empeoramiento de su lesión y su proceso de rehabilitación más largo. Aquí tienes unos ejemplos de marca de objetivos. Primera semana, descanso absoluto, medicación y seguir tratamiento. Segunda semana, empezar haciendo 10 minutos de ejercicio y 20 minutos de natación al día. Tercera semana, seguimos con el tratamiento, introducimos 30 minutos de trote suave. Cuarta semana, aumentamos la intensidad y la duración del trote sin dolor, 60 minutos, incluidos 15 minutos dando patadas. Quinta semana, regreso gradual a los entrenamientos con el equipo. Los objetivos deben tener marcado un tiempo y ser claros y específicos. No tienen sentido los objetivos generales que hacen difícil poder evaluar el éxito y el grado de cumplimiento. Una vez definidos los objetivos, es responsabilidad tuya trabajar hasta cumplirlos. No trates de hacer demasiado, ni ir demasiado rápido, ni poner demasiada intensidad. Tu objetivo principal ahora es cumplir tus objetivos. Recibir apoyo. El jugador lesionado tiende a distanciarse del equipo. En casos así, es muy duro ver a los otros jugadores jugar y entrenar mientras que tú no puedes hacerlo. Sin embargo, distanciarse del equipo no hará más que reforzar la tendencia a caer en la depresión. De hecho, el mejor momento para que te apoyen tus compañeros de equipo es cuando estás pasando por una etapa difícil. Ese apoyo es muy importante. Le transmite al lesionado el mensaje de que no está solo y que aunque esté lesionado sigue siendo un elemento indispensable en el equipo. Si estás lesionado, deja que los demás te apoyen. Y si es un compañero el que está lesionado, entonces apóyale tú. La familia y los amigos son otra fuente de apoyo importante. Una lesión cambia completamente los hábitos de la familia del jugador, así como su estatus dentro de la familia. De ser el hombre fuerte, famoso y dominante de la familia, el jugador pasa a ser alguien débil y dependiente. En momentos así necesita el apoyo de la familia. Para algunos jugadores, este cambio de estatus resulta muy difícil y se refuerza el sentimiento de enfado que se produce al lesionarse. Un jugador que se sienta apoyado y querido por su familia se recuperará antes. Los miembros de su familia deben saber aceptar el mal humor y poco ánimo del jugador y comprender que descargue su enfado en sus seres queridos. Otra importante fuente de apoyo es trabajar con un psicólogo del deporte. Además de su ayuda en el proceso de rehabilitación, también te resultarán relevantes las estrategias que te ofrezca para este momento. El trabajo mental del lesionado. Algunas de las cosas que leerás en este capítulo igual te parecen ilógicas o imposibles, pero una cosa sí, que podemos asegurarte, si no te ayudan, tampoco te harán daño. Basándonos en la experiencia, asesorando a muchos deportistas, podemos afirmar que el trabajo mental es eficaz y agiliza la recuperación física. Es importante que también tú creas eso, pero incluso si no lo crees, pruébalo y danos la oportunidad de que te lo demostremos. No lo descartes sin probar antes, porque no te hará daño. El objetivo de este capítulo es enseñarte a aprovechar tus habilidades mentales para agilizar tu recuperación física y al mismo tiempo trabajar con tu lesión mental. Ese trabajo te llevará a un estado que te permitirá, después de la lesión, recuperar la condición física y las cualidades que tenías antes de lesionarte. El trabajo mental asignado para tratar la lesión se basa en la relación que hay entre el cerebro y el cuerpo, y entre el pensamiento y la imaginación, y el cuerpo. Cuando nos ocupamos de la visualización, pusimos especial énfasis en esa relación que ahora utilizamos para tratar la lesión. Aunque no haya una buena explicación científica de cómo nuestra mente influye en nuestro cuerpo, lo que nos importa es que esa influencia existe y que podemos hacer un buen uso de ella. La primera etapa del trabajo mental es descubrir tu actitud hacia la lesión, lo que la situación significa que recuperas a conciencia. Desde ese punto de vista, debes concentrarte y cambiar esa fuente de culpa en motivación para conseguir adelante y atenderte a los objetivos que te has marcado. Más allá del apoyo que puedas recibir del equipo y de seguir sintiéndote parte del mismo, es importante que vayas a los entrenamientos para entrenar.
Si físicamente no puedes entrenar, entrena con la imaginación. Vayas a los entrenamientos o no vayas, debes encontrar tiempo para entrenar usando la imaginación. Y será por alguna razón que a veces leemos u oímos entrevistas con atletas que tienen lesiones graves, pero que vuelven a competir al máximo nivel mucho antes de lo esperado. Todos ellos hicieron una cosa común: trabajar con la imaginación para entrenar y para tratar la lesión. Entrenar con la imaginación. El objetivo es hacer con la ayuda de la imaginación exactamente lo mismo que están haciendo los otros jugadores en el campo o en el gimnasio. Siguiendo el programa semanal, tú entrenas con la imaginación, haces visualización. Aquí usas los principios de la visualización para entrenar con la imaginación. Desde este punto de vista, es el momento de volver atrás y releer el capítulo que se trata de la visualización, el capítulo número 9. Estés en casa o en el campo, busca un lugar donde sentarte o tumbarte. Concéntrate en tu respiración durante unos 2 minutos y empieza a entrenar con la visualización, al mismo tiempo que tu equipo entrena en el campo. Te está sucediendo ahora, te ves saltando al campo, te mueves con soltura, sientes tus movimientos, te sientes genial. Ahora te pones a hacer el calentamiento y los estiramientos en tu imaginación. Te ves trotando con tus compañeros de equipo, sientes tus movimientos, tus músculos, te sientes bien. Corres con soltura, nada te obstaculiza. Sigue un par de minutos más estirando y calentando así. Ahora los jugadores se ponen en un rondo, 2 dentro y 5 fuera, o cualquier otro ejercicio. Y tú realizas exactamente el mismo ejercicio en tu imaginación. Te concentras en tus sensaciones y en los movimientos que hacen. Sigue varios minutos con ese ejercicio. El entrenamiento sigue con ejercicios y juegos variados, y tú tratas de trabajar todo lo posible con tu imaginación. Como te resultará difícil seguir así durante la lesión, el entrenamiento, tómate un descanso, pero ten cuidado de hacer que coincida siempre el ejercicio que estás haciendo tú con el que está haciendo el resto del equipo en el campo. También deberías llevar a cabo un trabajo similar con los partidos. Escoge una hora en concreto durante la semana, quizás pudiera ser la mañana del día del partido, y dedícala a trabajar con tu imaginación para el partido que viene. Tu objetivo ha de ser verte participar en el partido. Deberías sentir tus movimientos y sensaciones corporales. Como te resulta difícil trabajar con la visualización durante 90 minutos, deberías esforzarte por imaginar por lo menos 2 episodios de 15 minutos. Cómodamente, sentado o tumbado, concéntrate durante 2 minutos en tu respiración. Te está sucediendo en estos momentos. Sientes que estás jugando. Te ves saltar al campo para calentar. Ves a los otros jugadores de tu equipo, la hierba, el estadio y el público. Lo estás viviendo justo ahora. Sientes los movimientos que haces. Te sientes increíblemente bien. No notas dolor. Concéntrate durante un par de minutos en el calentamiento. Ahora estás jugando, te está sucediendo a ti. El árbitro hace sonar un silbato y empieza el partido. Usa la visualización para verte funcionar perfectamente en distintas situaciones de partido. Siente los movimientos de tus músculos, todas las jugadas que hacen te salen bien. Estás bien en defensa, cortando balones con seguridad, agresividad y sin ningún miedo. Pasas el balón con precisión y no paras de moverte. Sientes tus movimientos, sientes tu cuerpo, te sumas al ataque, lo estás haciendo en este preciso momento. Sientes el movimiento y chutas a gol. Saltas a rematar de cabeza, sientes el movimiento de tu cuerpo, sientes el contacto de tu cabeza con el balón. De esta manera te imaginas el partido. Cuando veas que pierdes la concentración y otros pensamientos acuden a tu mente sustituyendo las imágenes del partido, tómate un descanso y concéntrate en tu respiración durante unos 2 minutos. A continuación, vuelve al partido y sigue trabajando con tu imaginación. Trabajar con la imaginación influye en tu cuerpo, la relación entre tu cerebro y tus músculos, los propios músculos, tu capacidad de concentración. Si no entrenas y trabajas con la visualización, esas relaciones se debilitan.
Como al trabajar con la imaginación, conservas y refuerzas esas relaciones y no permites que el cuerpo se olvide de ellas, estás fortaleciendo tu capacidad de pasar del entrenamiento mental al real y te recuperas mejor y más rápido de la lesión. En fin, ¿qué puedes perder? Tienes mucho tiempo libre. Utiliza el tiempo en entrenar y jugar usando la imaginación. Tratar la lesión con la ayuda de la imaginación. Nuestra mente y nuestra imaginación tienen capacidades de las que normalmente no somos conscientes. Por eso, si podemos utilizar esas capacidades para acelerar nuestro proceso de recuperación, ¿por qué no hacerlo? ¿Qué podemos perder? ¿Por qué no explotar todos los recursos que pueden acelerar nuestra recuperación? Puesto que trabajar con la imaginación no puede producirnos ningún daño, no hay motivo para no utilizar además de otras terapias. Hablar con un doctor y con un fisioterapeuta y pedirles que te describan cómo es tu lesión, averigua qué tipo de fractura es, qué pinta tiene un músculo desgarrado o estirado, qué les pasó a tus rodillas, etc. Luego, pídeles que expliquen qué es lo que pasa en el proceso de recuperación. La fractura va soldándose, el hueso se va regenerando, etc. Y qué apariencia debe tener el lugar de la lesión una vez recuperado del todo. Haz un ejercicio de relajación de varios minutos y luego empieza el tratamiento de tu lesión, validándote de tu imaginación. Concéntrate en la parte lesionada, mira la herida, trata de verla desde todos los ángulos, observa tu forma y mírala a fondo. Siente la lesión, sé consciente de tu existencia. La lesión es parte de ti, parte de tu cuerpo. Tienes pensamientos negativos acerca de la lesión y de tu cuerpo. Estás enfadado por ello. Estás disgustado porque tu cuerpo te falló. Deja que las sensaciones negativas se vayan. Concéntrate en tu respiración. Al mismo tiempo que echas fuera el aire, también sale tu ira por la lesión y toda la energía negativa. Sientes cómo te abandona la ira y las emociones negativas y se va sintiendo los pensamientos y la energía positiva, que te ayudarán a recuperarte más rápido. Ahora, concéntrate en la lesión y crea en tu imaginación una imagen de tu zona lesionada, tal y como es una vez recuperada. Observa detalladamente la imagen. Esa es la imagen que quieres transmitirle a tu cuerpo. Concéntrate en la lesión y con tu imaginación relaja los músculos en torno a la zona lesionada, que permanezcan relajados. Mira dentro de tu lesión y empieza su tratamiento validándote de tu imaginación. Observa cómo tu cuerpo genera células nuevas y reemplaza a las dañadas, cómo los vasos sanguíneos vuelven a funcionar, cómo se normaliza el flujo sanguíneo en los vasos de las zonas lesionadas. Siente cómo mejora la herida. La recuperación plena y completa está cada vez más cerca. Retén este pensamiento varios minutos. Ahora deja que las imágenes vayan desapareciendo poco a poco y concéntrate en tu respiración. Limpia tu mente de todo pensamiento y sigue concentrándote en tu respiración. Repite un par de veces con convicción las frases positivas que has escogido. Puedes usar frases como: trato mi lesión con éxito, sigo los tratamientos y mantengo mis objetivos, cada día estoy más fuerte, mi cuerpo se recupera rápido, mi lesión está desapareciendo, soy positivo y creo en una recuperación rápida. Concéntrate ahora en tu respiración y siente que te has llenado de emociones positivas. Ya no estás enfadado por tu lesión, estás seguro de tu recuperación plena y de volver a recuperar la habilidad que tenías antes de lesionarte. Con toda esa alegría, tu fe en tu recuperación plena crece y se refuerza. Tu fe en que tú aceleras el proceso de recuperación también se hace más fuerte. Abre los ojos muy lentamente. Procura practicar varias veces al día. Puede ayudar a ver a tu cuerpo a acelerar el proceso de recuperación. No desaproveches tus fuerzas. Aprende a sacarle fruto. Enfrentarse al dolor. El dolor es una parte inseparable del deporte. Por supuesto, el dolor nos viene con las lesiones, pero no solo con ellas.
En los entrenamientos y partidos también sentimos dolor si nos dan una patada, por un mal movimiento, una contracción muscular, sobreactividad, etc. El primer paso y el más importante al enfrentarnos al dolor es aprender a distinguir entre dolores que provienen de una lesión y que si continuamos jugando podríamos empeorar nuestro estado, y el dolor que proviene de la actividad física que el descanso o una pausa en la actividad curarán. Otro tipo de dolor es aquel que nos viene de un problema físico crónico. Por ejemplo, si el cartílago de tu rodilla se ha desgastado y ello produce un dolor en la rodilla. Este problema no siempre puede ser corregido y tú, como jugador, debes aprender a jugar con ese dolor. El sentimiento de dolor es distinto en cada jugador. Esto quiere decir que la misma lesión produce distinta intensidad de dolor en distintos jugadores. La capacidad de funcionar con dolor y el tipo de reacción que tenemos ante el dolor también varía de persona a persona y depender de muchos factores. Aprende a conocer tu dolor y entiende qué es lo que te dice. ¿Hay una lesión o es debido a demasiado esfuerzo? Tú conoces tu cuerpo mejor que nadie y por eso deberías saber distinguir qué es lo que te dice el dolor. Como jugador que eres, tu cuerpo es tu instrumento y no dispones de repuestos para él. Puedes seguir jugando con dolor cuando no tengas ese peligro o no empeores la lesión, pero solo después de haberlo consultado con el equipo médico. Si a pesar del dolor quieres seguir demostrando tu habilidad máxima, debes aprender a sobrellevarlo. La manera más fácil y sencilla de sobrellevarlo es, desde luego, usando medicinas, usando analgésicos. Como cualquier otra medicina, estas pastillas tienen efectos secundarios. Antes de empezar a usarlas, intenta sacarle provecho a tu capacidad mental para aliviar el dolor. En otras palabras, trata de utilizar primero los poderes naturales de tu mente. El dolor causado por una lesión. Hay casos en que una lesión ligera o grave causa dolor. Además de tratar la lesión, también debemos tratar el dolor y reducir su intensidad. Aliviar el dolor te hará sentir mejor, te facilitará tener una actividad positiva hacia la lesión y te dará la oportunidad de una recuperación más rápida. En este caso, el trabajo no se hace en el terreno de juego, sino en casa o durante el tratamiento médico o fisioterapeuta. Haz un ejercicio de relajación de varios minutos. Concéntrate en la zona que duele. Siente el dolor. Intenta comparar el dolor con algo perceptible. Si es un dolor permanente, puedes compararlo con un torno que te aprieta la zona que duele. Si es un dolor a impulsos, puedes compararlo con un martillo y un clavo. La idea es expresar el dolor con ayuda de algo imaginable que pueda cambiarse. Emplearemos el torno de modelo. Concéntrate en el lugar del dolor. Utiliza tu imaginación y relaja los músculos de la zona que duele. Habla a tus músculos y relájalos. Siente cómo disminuye la intensidad del dolor. Visualiza cómo tu cuerpo manda más sangre a la zona que duele, cómo bombea oxígeno a esa área y alivia el dolor. Ahora el dolor disminuye. El torno que aprieta la zona que duele es lo que te causa el dolor. Visualiza el torno en tu imaginación y siente el dolor. Abre el torno con tu imaginación. Muy lentamente vas aflojando la presión. La presión del torno disminuye y el dolor también. Ahora respira hondo varias veces y siente que disminuye el dolor. Sigue aflojando el torno y nota cómo cada vez más abre más y el dolor se va diluyendo poco a poco. Siente cómo va desapareciendo el dolor. Ahora el torno está completamente abierto. Tus músculos están sueltos y el dolor ha disminuido notablemente. Concéntrate en tu respiración y lleva a tu imaginación la zona lesionada. Una vez que está totalmente recuperada, mira cómo te mueves libremente sin dolor. Ahora haz desaparecer esa imagen. Concéntrate en tu respiración y muy lentamente abre los ojos. Repite el ejercicio varias veces al día y verás que se alivia la intensidad del dolor, que mejoran tus sensaciones y que se acorta el proceso de recuperación. Dolor antes de un partido o durante el partido. Un jugador con dolor no puede pedir al máximo de su habilidad, porque como es natural,
Cuando nos duele algo, nuestro cuerpo y nuestra mente se concentran en el dolor y el resultado es que perdemos la concentración y se empobrece nuestra habilidad. Para que un jugador con dolor pueda demostrar su habilidad y máxima, debe ser capaz de sacar el máximo provecho a sus recursos mentales para concentrarse en el partido y no en el dolor. Si sales a jugar con dolor, por supuesto, siempre con el permiso del equipo médico, utiliza los minutos en el vestuario antes de saltar al campo para hacer ejercicio de relajación y trabajar con el dolor, tal y como lo describimos antes. Repítete a ti mismo: juego sin dolor, el dolor me motiva aún más, y frases similares. El segundo factor importante es tu motivación. Es la clave para neutralizar la influencia del dolor. Cuando estés listo para jugar y tu motivación sea la más adecuada para tu habilidad máxima, recuerda el capítulo dedicado a la motivación. El dolor no te molestará. Durante el partido, cuando sientas dolor por una lesión anterior o por algún contacto físico en el partido, la solución es desconectarte del dolor de tal manera que eres consciente de él, pero decides dejarlo a un lado. Para conseguirlo, necesitas utilizar principalmente la respiración. Como durante el partido no puedes hacer uso de la respiración o de la visualización, es importante sacar provecho de la respiración. Cada vez que sientas dolor o recibas un golpe, lo primero que tienes que hacer es respirar hondo y mientras expulsas el aire decirte: junto con el aire también expulso el dolor de mi cuerpo. Volver a jugar después de una lesión. Una lesión física es también una lesión mental. Como jugador, seguro que conoces casos de jugadores que tuvieron lesiones y a pesar de eso, recuperarse totalmente, no lograron recuperar su habilidad de antes de la lesión. El motivo es que tratar solo la lesión física sin preocuparse de la lesión mental no es suficiente para que algunos jugadores puedan volver a rendir al máximo de su habilidad de antes de la lesión. Si sigues las instrucciones de este libro, es más que probable que tu recuperación mental vaya pareja a tu recuperación física. Cuando sientas que tu condición física y tu habilidad para jugar han alcanzado el nivel de antes de la lesión, pero tú aún no has recuperado tu capacidad máxima, ese es el momento de preguntarte: ¿por qué te está ocurriendo eso? Cuando no haya causa física para el declive de tu rendimiento, el motivo siempre estará en tu mente. La historia de dos jugadores. Para ilustrarte de la importancia del lado mental a la hora de curar una lesión, te vamos a contar la historia de dos jugadores de la Premier League. Son dos historias reales. Hemos cambiado algunos detalles para evitar que se reconozca a los jugadores. Historia número 1. Mike era un joven jugador suplente de un equipo de fútbol de la Premier League. Mike jugaba del mediocentro defensivo y empezar la temporada en el banquillo. Mike tenía motivación y creía en sus habilidades. Se esforzaba en los entrenamientos y quería hacerse con su puesto. A lo largo de la temporada, debido a las lesiones y otros contratiempos, el entrenador le puso de titular porque no tenía otra alternativa. Mike aprovechó la oportunidad que le brindaban, demostró un gran rendimiento y se hizo con su puesto en el equipo titular. Mike trabajaba durante los entrenamientos muy duros, tanto físico como mental. Durante media temporada rindió a gran nivel de forma consciente. Los técnicos del equipo nacional se fijaron en él y empezaron a hablar de él como un futuro centrocampista del equipo nacional. En una sesión de entrenamiento, Mike se lesionó un tobillo. Era una lesión grave que le tuvo un mes inactivo. Obviamente, perdió su puesto de titular. Mike siguió las instrucciones de los profesionales respecto a todo lo relacionado con su recuperación. Volvió a la actividad y logró recuperar toda su capacidad de juego. En los entrenamientos, el entrenador notó que Mike se había convertido en un jugador blando. Evitaba todo contacto físico y cuando se lo mencionó, él lo negó, insistiendo en que él seguía jugando fuerte como siempre. Mike no tenía ningún problema físico y como su estado de forma era genial, el entrenador decidió darle la oportunidad de jugar. Durante el partido, Mike no escatimó esfuerzos, pero cada vez que tenía que buscar el contacto físico, no iba por todo.
El resultado fue que Mike no cumplió satisfactoriamente con su deber como mediocampista defensivo, aunque sí lo hizo a la faceta ofensiva. Mike fue sustituido porque era un colador en defensa. Esto siguió repitiéndose también en los entrenamientos. Mike fue castigado al banquillo y no volvió a jugar en lo que quedaba de temporada. Fue excluido del equipo para la temporada siguiente y fichó por un equipo de una división inferior, pero después de varios partidos volvió a lesionarse y acabó retirándose del fútbol. La explicación está muy clara. Mike solo aplicó tratamiento a su lesión física. Ni él ni el equipo médico se preocuparon de su lesión mental. El resultado fue que aún no teniendo problemas físicos, fue incapaz de recuperar su habilidad de antes de la lesión. Fue así como un jugador joven, con mucho potencial y un gran futuro, vio su carrera truncada. Un adecuado tratamiento de su lesión mental durante su proceso de recuperación habría evitado seguramente ese resultado final. Hay que señalar que más del problema personal del jugador, el daño económico para el club al perder a un jugador joven y prometedor fue sin duda considerable. Historia número 2. Jim era un jugador de 25 años que era delantero en un equipo de la Premier League. Jim era un excelente jugador considerado uno de los mejores de la liga. Jugando un partido, Jim se lesionó gravemente una rodilla, justo en el mismo sitio donde se había lesionado la temporada anterior. La lesión requería un tratamiento complicado con intervención quirúrgica, etc., y lo apartó de los terrenos de juego el resto de la temporada. La opinión de los profesionales era que Jim tenía mínimas posibilidades de volver a jugar. Jim asumió él mismo la responsabilidad de recuperar su rodilla. Exigió que lo viesen otros doctores, se sometió a exámenes precisos y con la cooperación de todos los implicados se hizo un programa de trabajo para tratar la lesión y volver a la actividad y a recuperar su habilidad. Jim insistió en ver a un psicólogo en el equipo y que le trate un acuerdo. Jim se marcó objetivos y trabajó duro para alcanzarlos. El proceso de rehabilitación no fue fácil, ni desde el punto de vista físico ni del mental. En los momentos más difíciles de su recuperación, Jim estuvo a punto de decidir retirarse del fútbol, pero gracias a la ayuda que recibió, decidió seguir adelante. Jim se presentó en plena forma en la primera sesión de entrenamiento de la temporada siguiente. Muy pronto volvió a brillar por su habilidad y volvió a ser el mejor jugador del equipo. Jim exhibió su mejor habilidad durante toda la temporada y fue llamado al equipo nacional. Jim hizo un tratamiento de todos los aspectos de su lesión, incluido el aspecto mental. Su recuperación fue total y desde el punto de vista físico y mental, el resultado fue que recuperó totalmente su habilidad y prosiguió su carrera varios años más. Un jugador bajo presión tiende a lesionarse. Un jugador sin concentración tiende a lesionarse. Los jugadores sobremotivados tienden a lesionarse. Un jugador que no controla sus emociones tiende a lesionarse. Regular el estrés y la motivación, mantener la concentración y el control emocional no solo te hará mejor jugador, sino que también te ayudará a evitar lesiones. Toda lesión física va acompañada de una lesión mental. Una recuperación plena de una lesión requiere tratar tanto la lesión física como la mental. Un jugador lesionado debe asumir la plena responsabilidad de su tratamiento y rehabilitación. El jugador, junto con el equipo de profesionales que lo atienden, debe marcarse unos objetivos para alcanzar una recuperación plena y recuperar de nuevo toda su habilidad de juego. El jugador lesionado debe recibir el apoyo de todos los que lo rodean, familia, compañeros de equipo, etc., y no permanecer aislado con su lesión. Con la ayuda de trabajo mental es posible acelerar el proceso de recuperación del cuerpo. Trabajar con la lesión mental es esencial para alcanzar una plena recuperación de la habilidad de juego. Cuando no puedas entrenar en el campo, entrena en tu imaginación. Tus pensamientos y tu imaginación te ayudarán a curar la herida, a soportar el dolor y a recuperar la habilidad plena. Los factores mentales pueden ser a veces causas de lesiones. Tales factores son siempre parte de las lesiones y pueden ayudarte a recuperarte de una lesión.
Rincón del entrenador. Como entrenador, debes ser siempre consciente de la relación entre el estado mental de un jugador y sus posibilidades de lesionarse. Es una lástima perder a un jugador por una lesión que podría haberse evitado. Antes de incluir en el once inicial a un jugador que parece tenso y falto de concentración, es mejor pensárselo bien. Un jugador así no solo es incapaz de rendir al máximo de su potencial, sino que también tiene mayores posibilidades de lesionarse. Tu deber como entrenador es asegurarte de que todo jugador lesionado reciba los mejores cuidados. Aunque personalmente no creas en la psicología, por el mero hecho de que jugadores distintos se recuperen de la misma lesión a distinto ritmo y que haya jugadores que vean finalizada su carrera por una lesión, a pesar de que logren recuperarse físicamente al 100%, deberías asegurarte de que el jugador lesionado también reciba tratamiento en los aspectos mentales de su lesión. Hoy en día, en el mundo del deporte y de la medicina deportiva, nadie discute la importancia del tratamiento mental en una lesión. Una vez que el jugador se ha recuperado totalmente desde el punto de vista físico, que recupere toda su habilidad de juego dependerá principalmente de factores mentales. Muy raramente un jugador lesionado recupera plenamente su habilidad inmediatamente después de su recuperación física y de habilidad de juego, condición física, fuerza, etc. Como es natural, después de una lesión un jugador tiende miedo a lesionarse de nuevo. Su concentración y su capacidad de toma de decisiones está mermada. El resultado es que su habilidad también resulta mermado. Es cierto que hay jugadores que después de una lesión recuperan toda su habilidad de juego sin ningún tipo de trabajo mental, pero son excepciones. Tu deber como entrenador es hacer que cualquier jugador lesionado recupere su plena habilidad de juego lo antes posible. Debes hacerlo por el jugador, por el equipo y por ti mismo. Debes poner a los lesionados en manos de un médico, de un fisioterapeuta y de un psicólogo del deporte. Es la norma en el mundo del deporte profesional. Como entrenador, es tu deber asegurarte de que el club no abandona a un jugador lesionado. En el fragor de la temporada, los equipos y los clubes tienden a veces a olvidarse de los jugadores lesionados, sobre todo cuando la lesión requiere un largo periodo de recuperación. Por el bien del jugador y del equipo, debes reforzar la relación con el jugador lesionado y apoyarle durante su periodo de recuperación. Un trabajo constante de los aspectos mentales del deporte, empezando durante la pretemporada y continuándolo a lo largo de la temporada, evita lesiones. Cuando hay lesiones, el trabajo mental permite acelerar el proceso de recuperación y recuperar totalmente la habilidad de juego.